Veamos por qué el positivismo de carácter sui generis, considero yo, se impuso en América Latina en la segunda mitad del siglo XX y luego también una reacción, ¿no?, antipositivista importante. El positivismo como filosofía, sí, aparece en Francia con Augusto Comte, que es el que crea, ¿no?, el término y la filosofía. Claro que el término positivismo ya existía, ¿no?, en el latín anterior, lo positivo significaba lo dado, lo fáctico, lo empírico, lo observable, ¿no?, lo ordenado, lo que se mantiene, por lo tanto, también tiene cierta connotación axiológica, de ordenamiento, de mantenerse siempre, ¿no? Pero no son tanto Comte como Spencer le van a dar un contenido más evolutivo, ¿no?, más un progreso, más de cambio, ¿no? Y esta filosofía adquiere en América Latina desde mediados del siglo XIX ya algunos simpatizantes, ¿no? Algunos de manera muy consciente, otras de una forma casi coincidente, ¿no? Por eso Alejandro Korn, uno de los filósofos argentinos, decía que había un cierto positivismo vernáculo, ¿no? Yo no coincido totalmente, pero es cierto que había puntos de coincidencia. Es más, por ejemplo, nuestro José de la Luz y Caballero fue caracterizado por su discípulo Manuel Sanguilí en Cuba como un positivista también, y estamos hablando de 1830 y tanto, 40, o sea, prácticamente en la misma época en que Comte está desarrollando, ¿no?, su filosofía en Francia. Ahora bien, ¿por qué razón el positivismo se arraiga tanto, ¿no?, en América Latina, sobre todo en los países ya que habían comenzado, ¿no?, una vida republicana? Bueno, en primer lugar, porque era una filosofía optimista, ¿no?, de confianza en el progreso, de confianza en el desarrollo de la ciencia, sobre todo, ¿no?, de enfrentamiento a la metafísica, al oscurantismo, al espiritualismo, a la metafísica, al pensamiento escolástico también, los rezagos, ¿no?, de la escolástica, todo lo que significaba el viejo régimen, ¿no? Ese era algo que caracterizaba el discurso, ¿no?, de corte positivista. Y al ser una filosofía que se articulaba con el desarrollo hacia una sociedad capitalista progresiva, además democrática, estimuladora también de las libertades ciudadanos, de la libertad, ¿no?, individual. No olviden que no es una casualidad que Spencer sea también un ideólogo, ¿no?, del liberalismo, o John Stuart Mill, ¿no?, del utilitarismo, junto con el empirismo de corte positivista, ¿no?, y el utilitarismo junto con el liberalismo. En fin, ahí la ideología y las filosofías están muy estrechamente vinculadas. O sea, el liberalismo necesita del positivismo, como va a necesitar después del pragmatismo, ¿no?, y del utilitarismo, que son prácticamente ideologías, ¿no? Pero esta filosofía del positivismo comienza a encontrar adeptos en América Latina y prácticamente se impone en la vida académica, ¿no?, pero sobre todo no solo en la vida académica. Es una filosofía que va permeando, ¿no?, el desarrollo científico, jurídico, político, artístico, académico, etc. Sin embargo, en algunas áreas precisamente no era muy bien apetecido por ese hiperrealismo que pretende, ¿no? Por eso José Martí va a rechazar abiertamente el positivismo, porque dice que daña el arte, ¿no? Sin embargo, en el caso de algunas personalidades como Enrique José Barona en Cuba, que es considerado junto a José Ingeniero en Argentina como las figuras máximas, ¿no?, del discurso positivista, ¿no?, en América Latina, realmente implicaban que una confianza en la lógica inductiva, en el conocimiento, ¿no?, científico, en una educación laica, por supuesto, aunque en el caso de Barona y de Ingeniero ya era ateo, no era simplemente laica, ¿no? Pero bueno, no es el caso de otros positivistas que eran creyentes, ¿no? Ahora, algo que caracteriza al positivismo, que básicamente se va
a identificar en América Latina es su visión organicista de la sociedad, que lo hace coincidir a veces con el darwinismo social, ¿no? Propio de Spencer, ¿no? De tratar de reducir los fenómenos sociales a los fenómenos biológicos, ¿no? A tenor con el auge que tenía la teoría evolucionista de Spencer, ¿no? Además, no olviden que Darwin incluso había dedicado su libro, ¿no?, sobre el origen de la especie a Spencer, decía verdadero descubridor, ¿no?, de las leyes universales de la evolución. Pero el darwinismo social que se va a imponer en muchos pensadores latinoamericanos de corte positivista tiene una característica. ¿Cuál? Que no va a coincidir con el racismo, ¿no?, o de la superioridad que imponen algunos positivistas o socialdarwinistas europeos. Por eso no tiene nada que ver, ¿no?, con el darwinismo social de Glumpovitz o Guinot o de Nietzsche, ¿no?, en caso en Europa, ¿no? Al contrario, yo diría que es un enfoque sistémico. A mí me costó mucho trabajo en mi primera tesis doctoral en la Universidad de Leipzig, cuando defendí sobre el tema del positivismo sui generis de Enrique José Barona, convencer al tribunal, que tenía una perspectiva un poco marxista-leninista, de que el positivismo era una filosofía idealista, subjetiva, agnóstica, reaccionaria, etcétera, etcétera. Que en el caso de América Latina no era así, que el positivismo en América Latina había jugado un papel progresista, porque había impulsado transformaciones económicas, sociales, políticas, educativas, ¿no?, culturales, impresionantes, cuando no había condiciones para el socialismo, por supuesto, ¿no?, ni una clase obrera, nada por el estilo, ¿no? De manera que, aunque haya algunas personalidades, cuidado, del positivismo latinoamericano, como el argentino Domingo Faustino Sarmiento, que llegaron a tener posturas así, abiertamente racistas, ¿no?, de denigrar prácticamente del indio, y no solamente del indio, hasta de España, y de los que preferían que hubiéramos sido colonizados, ¿no?, por los ingleses. O sea, esa anglomanía o esa nordomanía, como le llamaría José Enrique Rodó, o personas como Alcides Arguedas, que llegan a, bueno, también despreciar al pueblo enfermo de los indígenas, etcétera. Pero esos no son los principales rasgos, esos son, diríamos, la excepción de la regla. La mayor parte de los positivistas, ¿no?, latinoamericanos, como en el caso, bueno, de México, Justo Sierra, o el llamado grupo de los científicos, ¿no?, Porfirio Parra, Agustín Aragón, ¿no?, todos aquellos, Gabino Barreda, que el régimen de Porfirio Díaz los aprovechó para ganar prestigio y para apuntalar su régimen, ¿no?, dictatorial, pero no se identificaban con posturas racistas, con posturas no sociales. Es más, Barona, por ejemplo, dijo que él había tenido alumnos negros en su clase y jamás había notado una diferencia, perdón, de inteligencia, ¿no? Entonces, quiero decir que por eso hay transformaciones del positivismo. Yo creo que el positivismo en América Latina es un intento de comprensión sistémica, orgánica, biológica. Claro que es un reduccionismo biologicista, como analizamos en nuestro libro Para qué sirve, ¿no?, la epistemología, pero no tiene las pretensiones ideológicas, ¿no?, que tenía por parte de otros liberales, por ejemplo. Además, no olviden que el discurso socialdarwinista fue asumido incluso hasta por algunos marxistas, como Carlos Baliño en Cuba, ¿no?, y que no tiene nada, ¿no?, de extraño. Ahora, el positivismo en América Latina prácticamente permea toda la vida, ¿no?, científica, intelectual, cultural, y tiene una característica que no se vincula tanto con el idealismo subjetivo, como era propio de los empiriocriticistas o los pragmatistas, ¿no?, en Estados Unidos o en Austria, ¿no?, sino más con el llamado materialismo científico natural. Es decir, con ese materialismo que ya Engels había llamado también materialismo vergonzante. ¿Por qué? Porque es el materialismo de algunos científicos que, sin darse cuenta, son materialistas, ¿eh?, o que sin percatarse, sus teorías pueden poner en duda las creencias religiosas. Es el caso de Darwin. Darwin era creyente, no era ateo, pero su teoría de la evolución, ¿no?, del hombre a partir, ¿no?, de especies simios anteriores,
Eso no fue aceptado por la Iglesia Católica hasta 1996, casi 150 años después, ¿no es así? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas teorías científicas del siglo XIX o del siglo XX conducían a posturas, si no ateas, por lo menos escépticas respecto, ¿no?, al tema de la religión. Y eso da lugar a que, por esa razón, el positivismo comtiano, que es un positivismo más dogmático, que en lugar de Dios pone a la humanidad, que en lugar de los santos católicos pone a los científicos. Yo he estado, por ejemplo, en iglesias positivistas, ¿no?, en Río de Janeiro y en Porto Alegre, y allí las deidades son Copérnico, Newton, ¿no?, Kepler, ¿no? Entonces, es una nueva religión la que propuso. Pero ese positivismo kantiano sí tuvo fuerzas, donde incluso en Brasil, porque allí muchos militares de la escuela de Recife, Luis Pereira Barreto, Teixeira Méndez y otros, se fueron a estudiar allá con Comte, ¿no?, en Francia. Y les agradó mucho la doctrina de orden y progreso. Progreso, pero dentro del orden, sin cambiar el orden. Y por eso miren la bandera de Brasil, lo dice orden y el progreso. Bueno, pues eso, esa visión positivista. Y eso ha sido impregnado todo el pensamiento positivista, ¿no?, brasileño. Es el caso también de los hermanos Izaguirre en Chile, o de José Victoriano Lastarria, o de en Cuba de Andrés Poey, que fue incluso tan discípulo de Comte que Comte al morir le dejó la tarea, ¿no?, de su biblioteca personal, ¿no?, y creó muchos celos con Lafitte y Littré, otros discípulos franceses, ¿no?, al cubano dejarle la obra esta, ¿no?, realmente, ¿no? Entonces, pero ese no fue el caso. La mayoría de los positivistas en México, en Cuba, Perú y Argentina, que son los 4 países en los cuales más fuerza tiene el positivismo, más bien de corte spenceriano. Fíjense que Martí se da cuenta de eso, y en un momento dice: esta América nuestra que va de un brazo de Bolívar y de otra de Herbert Spencer. Así que el positivismo spenceriano era fortísimo, ¿no?, a finales del siglo XIX. Pero el positivismo tiene un serio problema. ¿Cuál? La hiperbolización de la ciencia. Y esto se da a finales del XIX, en unos momentos en que están surgiendo o desarrollándose con fuerza las ciencias sociales. ¿Cuáles? La sociología, que la que conte el término por lo menos, la antropología, la psicología, la historia, la economía. Entonces, ¿qué pasa? Que a fines del siglo XIX, o segunda mitad, es cuando va a entrar en crisis cierto racionalismo, ¿no?, de corte también positivista, porque en un final el positivismo es un heredero de Renato Descartes por un lado, pero también del empirismo inglés, ¿no?, de Bacon y de Hume en particular. Y esa mezcla, ¿no?, da lugar a la no adecuada comprensión de esa contradictoria condición humana, de que el ser humano no es un ser solamente racional, sino que el ser humano es un ser emotivo, volitivo, afectivo, sentimental, ético, estético, erótico, simbólico, semiótico, comunicativo, en fin, que tiene muchas determinaciones. Y eso el positivismo no llega a su verdadera comprensión. Y esa es la razón por la cual muchos forjados dentro del positivismo, ¿no?, como el mexicano José Vasconcelos, como el uruguayo José Enrique Rodó, como el dominicano Pedro Enrique Ureña, como tantos, ¿no?, formados dentro del positivismo, Antonio Caso también en México, o el propio Enrique José Barona se va a percatar de esas limitaciones, ¿no?, igual que José Ingeniero, ¿no?, en Argentina, y comienza una oleada antipositivista a principios del siglo XX. Ahora, esa oleada antipositivista tiene una serie de características. ¿Por qué? Porque si algo criticaban los positivistas, los antipositivistas a los positivistas, era que habían idealizado demasiado el mundo anglosajón, ¿no?, a Inglaterra, ¿no?, a los Estados Unidos, ¿bien?, y que se habían olvidado un poco de la identidad y la especificidad de la cultura latinoamericana, ¿no?, y del hombre latinoamericano. Y por eso Vasconcelos va a decir que
incluso la va a llamar Indoamérica, no Latinoamérica, ¿no? Y la va a considerar crisol de raza cósmica, porque se integra la raza indígena, la raza negra, no solamente la europea, sino también la asiática. Y además, porque claro, vive en una época diferente, principio del siglo XX. Ya Estados Unidos ha intervenido en Cuba y Puerto Rico. Ya Estados Unidos ha intervenido en Nicaragua, en Haití, ¿no? En Veracruz, en México. Ha cercenado Panamá, de Colombia. Entonces, lógicamente, ya el tigre aquel de terciopelo que decía Martí enseñó las garras. Y por esa razón, este grupo es eminentemente antiimperialista, ¿no? Y lo más interesante es que no van a ser solamente antiimperialistas, es que muchos de ellos van a ser anticapitalistas. Van a criticar la sociedad injusta, ¿no?, del capitalismo, sin que lleguen a ser socialistas, cuidado, ¿no? Son liberales, pero son liberales decimonónicos, ¿no? O sea, aquellos que soñaban con una sociedad capitalista premonopolista, pero no con las desigualdades sociales que haya planteado, ¿no?, el capitalismo en esa época de inicios del siglo XX. Y esa es la razón por la cual estos nuevos pensadores van a formular incluso un nuevo tipo de filosofía que además busque raíces en China, en la India, ¿no?, en otras culturas y no solamente, ¿no?, en la europea. Y van a considerar que la Europa ha comenzado su declive como cultura. En poco se adelantan a las tesis de Oswald Spengler, ¿no?, de la decadencia de Occidente, ¿no?, o a la de Arnold Toynbee, del mundo y Occidente, que ya en la tercera década del siglo XX vaticinaban que Europa comenzaba, ¿no?, su nadir, ¿no?, su cenit, ¿no?, o sea, su declive. Entonces, esta reacción antipositivista va a estar muy articulada a las artes, a la literatura, a la plástica, a la poesía, ¿bien?, y además también a una filosofía que se reivindica que nace en estas tierras, ¿no? Y esa es la razón por la cual, en cierta medida, son el preámbulo de lo que después, 3 o 4 décadas, o sea, por la década del 40, el 50, se va a reivindicar como una filosofía latinoamericana, nacida en suelo latinoamericano y preocupada, ¿no?, por los pueblos latinoamericanos. Claro que ahí se cometieron algunos, ¿no?, errores posteriores. ¿Por qué? Por cercenar el objeto un poco de la filosofía. Pero no cabe duda de que este grupo antipositivista aspiraba a dignificar la filosofía que se producía en América. Y por ejemplo Vasconcelos, que entre paréntesis visitó La Habana en 1925 para dar conferencia en la Universidad de La Habana, porque decía que no se podía morir si no conocía al filósofo cubano Enrique José Barona, ¿no?, que murió 8 años después, en el 33. Y ya en esa conferencia, como le dije al amigo Enrique Dussel, recientemente fallecido, cuando nos reunimos allá en 1989 en Ciudad Juárez, en un congreso que se nos ocurrió a Horacio Ceruti, a Raúl Vidal y a mí, de unir a los fundadores de la filosofía de la liberación con los de la teología de la liberación, y lo logramos. Estuvo Gustavo Gutiérrez, estuvo, bueno, Leopoldo C., Arturo Andrés Roy, todo aquel grupo, ¿no? Le llevé la conferencia de Vasconcelos, donde a Enrique diciéndome, mira, ya planteaba a Vasconcelos en el año 25 que América Latina necesitaba una filosofía de la liberación. Si bien la filosofía antipositivista jugó un papel progresista, nadie lo duda, tampoco podemos subestimar el papel del positivismo anterior. ¿Por qué? Porque ese positivismo sui generis, ¿y por qué le decimos sui generis? Porque no es ese positivismo subjetivista, agnóstico, ¿no?, que vimos en el caso de los europeos, no. Es un positivismo optimista epistemológico que tiene confianza en que el ser humano puede conocer, ¿no?, la naturaleza, el pensamiento, ¿no?, así mismo. Además, porque el positivismo que se da acá se enfrenta no solamente a la escolástica, al eclecticismo, al espiritualismo, a la metafísica, a la filosofía clásica alemana, que empezaba a tomar alguna fuerza por acá, Hegel y Kant,
en particular, ¿no? Pero también al marxismo, que ya empezaba sus primeros pininos, ¿no?, a tener cierta fuerza, sobre todo más como ideología socialista que como filosofía, ¿no?, de la concepción materialista de la historia. Ahora bien, los antipositivistas, ¿qué pasó con ellos? Que en cierta medida trataron de buscar, no tanto en las viejas filosofías metafísicas, no, pero sí en las nuevas filosofías de corte irracionalista que emergían desde finales del siglo XIX, ¿no? Hablando o desde mediados, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, ya en el 20, empezaron a encontrar en este tipo de irracionalismo fenomenalista, o Husserl en particular, o fenomenológico, elementos más de coincidencia que de divergencia, ¿no? Y esa es la razón por la cual va a aparecer cierto tinte irracionalista, ¿no?, en las corrientes de corte antipositivista, ¿no? Esa es la realidad. Y por otra parte, el positivismo había sido evidentemente anticlerical, no siempre ateo, pero sí anticlerical. Ahora este nuevo antipositivismo comienza más a coquetear con la filosofía religiosa que empezaba a tomar fuerza de nuevo, ¿no?, en Europa, una neoescolástica con Teilhard de Chardin, ¿no?, con el personalismo de Emmanuel Mounier. O sea, esa filosofía, ¿no?, vamos a llamarle de una neoescolástica a una escolástica revivida, ¿no?, en el siglo XX, bueno, que tiene que ver con el auge que va a tener el fideísmo, ¿no?, como filosofía religiosa en el siglo XX. Entonces, de ahí es que empieza de nuevo, ¿no?, esta producción filosófica latinoamericana a tener cierta, no sé, confluencia con esa postura. Pero, a la vez, aun cuando van a tener una postura muy crítica ante el socialismo, y sobre todo el socialismo soviético, claro, que se explica por el estalinismo, ¿no?, ellos rechazaban abiertamente, ¿no?, esa postura económica, política y social. Sin embargo, no dejaban de reconocer que ni el socialismo soviético ni el capitalismo norteamericano eran, digamos, modelos a seguir para ¿no?, el mundo latinoamericano. Y esa semillita que dejaron sembrada fueron una de las que pudieron ser después acogidas por una nueva generación, que luego veremos en alguna otra oportunidad, de Leopoldo Sea, de Miró Quesada, ¿no?, de Arturo Anderson, que en los años 40, de Arturo Ardao, ¿no?, en los años 40, 50, 60, van a reivindicar la originalidad de la filosofía latinoamericana, la autenticidad, esos debates, y sobre todo a rescatar el valor de la historia de las ideas, ¿no?, filosóficas, ¿no?, en América Latina, y que dieron lugar a que surgieran las sociedades de filosofía nacionales en cada uno de los países, revistas de filosofía, en que las facultades de filosofía adquirieran mayor protagonismo, en que apareciera una profesión más del filósofo, y que llevó a Francisco Romero, el filósofo argentino de origen español, a pensar que empezaba la normalidad filosófica, término muy controvertible, porque pareciera que entonces todos los que anteriormente hicieron filosofía eran anormales. No eran anormales, sencillamente tenían otras tareas, tenían otros presupuestos, ¿no es así? Y por lo tanto hay una trayectoria. Yo creo, para resumir, que si nosotros hacemos un paneo general desde el humanismo aquel, ¿no?, que vamos a encontrar incluso esbozado en los pueblos amerindios, al de una escolástica antropologizada por la preocupación de la condición humana de los aborígenes, y luego de los ilustrados por la condición de los esclavos y de los criollos, o también de nuestros próceres de independencia, no solamente por libertad y no por justicia social, o por la reacción de los positivistas por reivindicar un proyecto emancipador, industrial, tecnológico, capitalista, hasta esta generación antipositivista. Yo diría que hay un progreso, que hay una tendencia humanista práctica, que hay una tendencia desalienadora a enfrentarse a los poderes tanto políticos, religiosos, ¿no?, militares, económicos, imperiales, ¿no?, coloniales, etc. Y yo creo que un latinoamericano
en cualquier profesión debe conocer un poquito esa trayectoria, sencillamente para sentir orgullo que también el pensamiento filosófico, político, jurídico latinoamericano forma parte también de la cultura universal.